Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido a esta charla y al Fondo de Cultura Económica por la invitación que nos ha brindado para venir a conversar con ustedes sobre estos temas que yo creo que son de interés nacional y espero que de interés de ustedes también. Lo que yo quiero hacer en este momento es hablar un poco de la relación que existe entre educación, ingresos y el funcionamiento del mercado laboral. Es un tema que a mí me ha apasionado ya por muchos años. Pero esta vez yo quiero hablar del contexto del sector rural. Lo que les voy a decir acaba de ser publicado en un artículo en la revista Economía Institucional del Externado de Colombia, la última revista. Aquí arriba yo creo que tienen, aquí está la información. Total que pues los que estén más interesados en profundizar estas cosas que voy a decir hoy pueden encontrar mucha información en la revista. Y de todas maneras, pues si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, pues yo estoy aquí dispuesto a contestar en lo que pueda esas preguntas de ustedes. ¿Por qué queremos nosotros estudiar esta relación entre ingresos y educación? Pues primero, porque yo creo que es prácticamente obvio que los ingresos de las personas son un factor muy importante del bienestar de las personas. Como decimos nosotros, la plata no hace la felicidad, pero sí ayuda. Y por lo menos es el medio por el cual en una economía laboral, en una economía de mercado, pues las personas consiguen los medios de sustento que necesitan. Entonces, estudiar el ingreso es una parte muy importante para entender el bienestar de las personas. Y dentro de los determinantes del ingreso, la educación ya ha sido reconocida desde hace muchos años como uno de los factores más importantes. La teoría del capital humano, que ya es una teoría un poquito vieja, bastante conocida, es la que plantea que hay una relación muy estrecha entre educación y productividad y entre productividad e ingresos, y de esa manera hay una relación de ese tipo. Entonces, cuando uno mira la educación y cómo la educación afecta a los ingresos de las personas, los ingresos laborales obviamente, pues comienza a entender un poquito más algunos de los factores importantes dentro de dentro de esa ecuación a la que nosotros nos queremos referir hoy. Ahora, la educación se ha convertido también en una herramienta de política económica. Los gobiernos pueden afectar la educación de diferentes formas, con subsidios, proveyendo educación directamente, etc. Entonces, es una de las formas en que los gobiernos pueden afectar el bienestar de las personas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Fundamentalmente lo que yo quiero hacer en este momento es mostrarles a ustedes lo que hemos encontrado en este documento que les dije. Gracias. Comprender un poquito más cómo la educación afecta a los ingresos en el sector rural, el mercado laboral del sector rural. Comprender un poco más la estructura y la dinámica de los mercados laborales rurales y pues contribuir a mejorar nuestro entendimiento de los problemas del sector rural. Pues si hay algunas limitaciones, las principales
que yo he encontrado en este tipo de investigaciones es el problema de información. Desafortunadamente hay muy poca información sobre el sector rural. El DANE acaba de terminar un censo agropecuario y el sector agropecuario es una parte del sector rural, pero no es todo el sector rural, entonces ahí hay todavía huecos. Las encuestas de hogares investigan un poquito del sector rural también, pero de una manera un poquito superficial y con muestras relativamente pequeñas. Entonces quedan muchas preguntas por hacer. Además, yo creo que por razones que conocemos, yo creo que todos conocemos, el sector rural ha estado como abandonado por los investigadores durante muchos años. Una razón puede ser el acelerado crecimiento de las ciudades que ha hecho que los investigadores se concentren en tratar de entender qué está pasando en los mercados de las ciudades, especialmente el mercado laboral de las ciudades, y es poco lo que se ha hecho sobre el mercado en el sector rural. Quedan algunos problemas metodológicos. Este es un estudio preliminar, este es como una primera aproximación que yo creo que contribuye, pero que de todas maneras deja muchos vacíos. Entonces hay que entender los resultados dentro de ese contexto. Hacen algún aporte, creo yo, pero dejan todavía muchas preguntas y muchos problemas metodológicos por resolver. ¿Qué estudios hay sobre el mercado laboral? Nosotros hicimos una investigación, una búsqueda bastante cuidadosa en todas las fuentes de información que nosotros conocemos sobre los estudios del mercado, que hay sobre el mercado laboral rural, y realmente encontramos solamente 5 estudios en los últimos 15 años. 4 de esos estudios están acá. El quinto estudio es un estudio más bien como de series de tiempo, donde relaciona salarios urbanos y rurales, que no nos pareció tan relevante para lo que estamos haciendo acá, entonces no lo metimos dentro de esta revisión, aunque sí está en el documento que aparece ya en Economía Institucional. Una persona que ha trabajado mucho en esto es el profesor José Leibowitz, que tiene un par de documentos, uno en Planación Nacional y otro del Banco de la República, donde analiza un poco el mercado laboral rural. Yo tuve la oportunidad de hacer uno con mi colega Luisa Fernanda Bernal y con otra persona que se llama Ángela Uribe, ya hace 10 años. Para la misión de pobreza de la Nación Nacional. Y más recientemente, como ya dentro de la Universidad Bolívar de Lozano, tuve la oportunidad de hacer algún trabajo para la misión rural que dirigió el profesor José Antonio Campo, ahora miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. El profesor Leibowitz, pues, sí miró en alguna medida la relación entre ingresos y educación. Y él encontró que las tasas de retorno, ya les explico brevemente en qué consisten las tasas de retorno, en el sector rural estaban las tasas de retorno a la educación, en el sector rural estaban disminuyendo en el caso de los hombres, pero están aumentando en el caso de las mujeres. Pero fíjense que este estudio cubre un periodo ya bastante pasado, desde hace más de 20 años. Las tasas de retorno son una medida de en cuánto aumentan los ingresos de las personas por cada año adicional de educación. Si uno invierte en educación, si uno invierte un año en educación, entonces obtiene algún retorno, y él encontró que para el sector rural, en el caso de los hombres, ese retorno estaba disminuyendo, pero el de las mujeres estaba aumentando. En el segundo estudio, pues él no hizo ese tipo de estimaciones y se concentró en otros aspectos del mercado laboral, como las tasas de participación, el empleo, etc.
En los estudios que nosotros hicimos para la misión de pobreza, planteamos algo un poquito diferente. Planteamos que había una dualidad en el mercado laboral del sector rural, donde había un sector pues, que ahora llamaríamos formal, que más o menos representaría el 28%, que era un sector protegido por la legislación laboral, etc., y un sector de libre entrada, que representaba como el otro 72%, que habían altos niveles, pero decrecientes, de analfabetismo. Las personas tenían muy bajo nivel de educación, un alto grado del analfabetismo, pero que eso había venido disminuyendo, y que también había venido aumentando el nivel de educación en general. El estudio para la misión rural, que es realmente lo que me sirvió de base para el estudio que voy a presentar hoy, es un estudio interesante, pero la misión rural cambió la definición de ruralidad. Es decir, lo que generalmente se llama rural en Colombia lo define el DANE como, en las empresas de llaman rural disperso. La misión rural adoptó una nueva definición que ahorita vamos a mirar un poquito más de detenimiento, una definición más amplia y yo creo que mejor, pero eso hace que los resultados no sean exactamente comparables a los resultados de periodos anteriores. Desafortunadamente se acabó la misión rural y el DANE regresó a la definición anterior de ruralidad, y entonces nuestro estudio quedó como en el aire. ¿Cuál es la definición de ruralidad? En general hay 4 tipos de aglomeraciones de población. Las ciudades grandes incluyen las 12 ciudades más grandes, Bogotá, etcétera, las capitales departamentales, una serie no regionales. Ciudades intermedias, que son ciudades de más de 25.000 habitantes y cabeceras pequeñas con densidades de población altas. Los municipios rurales, ¿sí? Que son cabeceras pequeñas y con densidades poblacionales intermedias entre 10 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y lo que llaman rural disperso, que son pues, campo. El campo. El DANE define como rural solamente esta parte. En la misión rural se incluyeron estos dos componentes, es decir, incluye una parte de cabeceras pequeñas, pueblitos pequeños que no tienen una densidad de población muy grande, etc. Entonces, esa es la diferencia entre las dos definiciones. Ahora, lo que pasa es que eso tiene implicaciones grandes en cuanto a la población con la cual estamos trabajando. Entonces, este cuadrito muestra las diferencias. Esto es para el año 2013. Esta es la población de acuerdo a la definición de ruralidad anterior, la del DANE, y esta es la de la misión rural. Y este es el número de empleos que se calculan de acuerdo a las dos definiciones. Y fíjense que hay como 1,5 millones más de trabajadores según la nueva definición, la definición de la misión rural. Entonces, eso implica pues, una población más grande. Y si miramos por sectores económicos, pues el impacto depende mucho del tipo de sector económico que hay. Este porcentaje mide la diferencia porcentual entre las dos definiciones, de acuerdo al sector en el que estemos trabajando. Según la definición del DANE, había más o menos 4.600.000 empleados en el sector rural, de los cuales 2.900.000 están en la agricultura y 1.700.000 fuera de la agricultura. Según la definición de la misión rural, había 6 millones, de los cuales 3 millones más o menos están en la agricultura, más o menos la mitad, y los otros 3 millones en el resto de sectores rurales. Entonces eso
Eso cambia bastante las cifras. Ya con esta definición de ruralidad, pues nosotros podemos ver un poquito algunas cosas y eso ya nos comienza a mostrar mucho de la situación del mercado laboral rural. Esta línea subrayada es el sector agrícola y la última de acá es el sector no agrícola. ¿Qué podemos nosotros ver? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en términos de hombres y mujeres, el 26% de las mujeres está en el sector agrícola y el 73% de las mujeres trabajadoras están fuera del sector agrícola. Y si uno mira el caso de los hombres es al revés. Entonces lo primero que uno dice es, aquí hay mercados segmentados y segmentados a través del género, del sexo. Las mujeres están en el sector rural no agrícola y los hombres son los que están en el sector rural agrícola. Entonces, por sectores económicos hay una segmentación importante por género y eso es importante porque cuando uno va a hablar de políticas de promoción de los diferentes sectores, pues dependiendo a cuál sector se va a dirigir uno, pues que afecte más de manera positiva o negativa a los hombres o a las mujeres. Entonces, si uno va a incluir en las políticas el contenido de género, pues esta segmentación laboral es importante. En el sector no agrícola, las mujeres y los hombres son más o menos iguales. La población de trabajadores está repartida mitad y mitad. En el sector agrícola sí predominan los hombres, el 83% de los trabajadores son hombres y el 16% son mujeres. ¿Okay? Entonces, la primera conclusión de lo que nosotros podemos preguntar es que los mercados laborales en el sector rural están muy segmentados por género, los hombres en la agricultura y las mujeres fuera de la agricultura, así para esquematizar de una manera muy especial. Bueno, por niveles educativos. Los niveles educativos del sector rural en general son bajitos, pero los más bajitos son los de la agricultura. Entonces, este es el porcentaje de población, esto lo lee uno horizontalmente. Entonces, por ejemplo, este es el total. Eso quiere decir que en el total del sector rural, el 10% de los trabajadores no tienen ninguna educación, el 46% tiene primaria básica, el 16% secundaria básica, media, bachillerato solamente el 7%, profesionales son el 7%. Pero si lo miramos a la agricultura, fíjense que profesionales son muy poquitos, personas con educación media son muy poquitos también, y los que tienen primaria básica son muy altos, mucho más que el promedio de la población, y sin educación también. Entonces, eso lo que nos está mostrando es que en general el nivel educativo de la agricultura del sector rural es bajito, pero especialmente bajito en el sector rural. Este gráfico yo no sé si ayuda o no. Obviamente no tiene todos los sectores, pero aquí pues vemos como unas curvas acumuladas de población. La línea roja es el sector rural, la línea azul es el promedio total, la línea roja la agricultura, comercio y los servicios sociales, que son los sectores que más empleo generan en el sector rural. La forma como uno leería eso, por ejemplo, podría ser así: cogiendo el 50%, entonces quiere decir el 50% de la población, más o menos la mitad de la población ocupada que está en el sector rural tiene muy bajita educación, apenas llega a primaria básica o casi. Si uno sigue por el 50%, entonces se encuentra el total. Para el total de la población ocupada en el sector rural tiene un poquito más de educación, primaria básica, pero bajita. Si uno sigue, entonces se encuentra que el comercio es el que tiene, ese ya tiene como primaria básica más avanzada, y finalmente la línea amarilla, el sector de servicios sociales ya tiene básica secundaria, etc. Entonces,
entre más a la derecha estén las líneas, quiere decir que más educación tienen las personas. Y lo que vemos es que la línea que está más a la izquierda es la agricultura. Más bajitas son los niveles educativos. Si hay preguntas, con mucho gusto contestamos. Bueno, entonces, eso en cuanto a la educación y en cuanto a la ocupación. Y ahora sí vamos a mirar los ingresos. Yo sé que aquí no todos son economistas, algunos poquitos, entonces apenas voy a mencionar algunos aspectos de la teoría del capital humano, pero no más. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues usamos un modelito de la teoría del capital humano que relaciona la educación con los ingresos. Ese modelito, pues, no le pongan la atención a los símbolos estos, los que no son economistas, pero fundamentalmente lo que dice es que el ingreso está afectado por los años de educación, los años de experiencia, por el género, por el sector, si la persona está en el sector agrícola o no está en el sector agrícola, y por si la persona es asalariada o no es asalariada. Fundamentalmente ese es nuestro modelo. Tratamos de explicar los ingresos de las personas, el ingreso por hora de las personas, a partir de esas variables. Entonces, lo que hacemos es un modelo donde encontramos qué contribución tiene la educación, qué contribución tiene la experiencia, cuáles son las diferencias por género, las diferencias por sector económico, etc. Ahora, hay algunas complicaciones y entonces tenemos que tenerlas en cuenta. Yo les dije que había problemas, algunos los pudimos corregir, otros no. En un modelo como estos, pues el principal problema es que aunque trabajamos con la mejor información que hay, que son las encuestas de hogares, de todas maneras las encuestas de hogares tienen errores. No porque el DANE haya hecho las encuestas mal, sino porque en el proceso de medir cosas siempre se cometen errores, ¿cierto? Por ejemplo, cómo medir la experiencia y cómo medir los años de educación. El DANE lo que va a ir, de pronto las personas, bueno, ¿y usted hasta dónde llegó? La persona dice, no, pues yo llegué hasta quinto primaria. Entonces, bueno, tienen 5 años de educación. O yo llegué a noveno grado, bueno, entonces tiene 9 años de educación. O yo soy economista, entonces el DANE dice, bueno, son 6 años, 11 años hasta terminar el bachillerato y más o menos son 5 años para ser economista, entonces tiene 16 años de educación. Pero hay programas que son un poquito más largos, hay programas que son un poquito más corticos, etc. Entonces, eso puede generar algunos problemas. Además, simplemente suman peras con manzanas, que es lo que le dicen a uno en primaria que no se debe hacer. Suman los años de educación, no importa si la persona es un ingeniero, un abogado, un economista. Todos tienen, por ejemplo, si uno compara un ingeniero, un abogado y un economista, son profesiones diferentes, pero en estas encuestas aparecen como personas con 16 años de educación cada uno. Entonces no distinguen entre el tipo de educación. Esos son otros problemas que hay en estas mediciones. Y la medición de la experiencia es todavía más difícil, porque pues, ¿qué es experiencia? ¿Qué es lo que le da una experiencia? La idea es que la experiencia lo hace a uno más productivo y que por eso puede mejorar los salarios, pero ¿qué experiencia es la que lo hace a uno más productivo? Entonces, eso de todas maneras implica tomar decisiones que pueden incluir errores, pero con esa información es con la que hay que trabajar. Hay veces que no incluimos variables porque no se pueden medir. Por ejemplo, no se sabe mucho en las encuestas de hogares de la calidad de la educación. Una persona puede haber estudiado en un colegio de muy buena calidad o en una escuela de muy buena calidad y otro de muy mala calidad. Ambos terminaron primaria, ambos tienen 5 años de educación, pero no se incluye suficiente calidad. Y lo mismo con la habilidad individual. Unas personas son más inteligentes, otras menos inteligentes. Eso afecta a los ingresos probablemente, pero pues a veces es todavía más difícil de
de medir. Y también hay algunos problemas de selectividad sobre los cuales no voy a decir mucho. Aquí simplemente lo que les digo es que uno trabaja fundamentalmente con los trabajadores que están empleados, pero aunque el DANE haga las cosas bien, los que están empleados no necesariamente son una muestra aleatoria, puede ser una muestra determinística. Y cuando hablamos de agricultura o no agricultura, pues también las personas escogen en qué sector van a estar. Y esas dos decisiones es lo que se llaman sesgos de selectividad. No voy a profundizar en eso. Los corregimos con el método de Heckman, que es usado generalmente para este tipo de cosas, con el fin de tener las mejores medidas posibles de cómo la educación afecta a los ingresos. Con la muestra que trabajamos, ¿qué encontramos? Antes de mirar los resultados de esas estimaciones, ¿qué encontramos? Encontramos que en promedio el ingreso por hora de las mujeres es mayor que el de los hombres en el sector rural. Y que esa diferencia, como hay aquí dos estrellitas, es estadísticamente significativa, es estadísticamente robusta. ¿Okay? Ustedes me van a decir, y más adelante vamos a verlo, cuando miramos sector por sector encontramos cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de esto? Este es un problema de promedios. El promedio de lo que ganan los hombres y el promedio de lo que ganan las mujeres es diferente. Lo que pasa es que, como vimos antes, la gran mayoría de los hombres están en la agricultura que paga salarios bajitos y la gran mayoría de las mujeres están fuera de la agricultura que paga salarios un poquito más altos. Entonces, los promedios aparecen de esta manera. Si cogemos los hombres y las mujeres de la agricultura y los comparamos, la cosa cambia. Y si cogemos los hombres y las mujeres de fuera de la agricultura y los comparamos, también la cosa cambia. Entonces, esto es como una especie de espejismo que se produce por trabajar con promedios, simplemente. ¿Okay? Los años de educación. Las mujeres también tienen más años de educación que los hombres. En parte se debe también al sector en que están, pero en parte sí se debe, y eso es un resultado que se ha encontrado en muchos estudios, a que en Colombia, por lo menos, las mujeres son más juiciosas que los hombres, estudian más, y eso se encuentra en muchos estudios que se han hecho y también lo encontramos en el sector rural. En edad son más o menos parecidos, ¿okay? Más o menos el 68% de los hombres están en la agricultura y solo el 22% de las mujeres están en la agricultura. En la muestra, el 35% de las personas son mujeres y asalariados, hombres son más o menos el 21%, mujeres también más o menos el 21%, total que no hay muchas diferencias. Esto es como para dar alguna idea de qué es lo que estamos nosotros manejando acá. Bueno, esta tabla seguro que no, sí, claro. Tengo una inquietud. ¿Hasta qué años se considera viable en Colombia que las mujeres y los hombres podamos conseguir un empleo? En el caso mío tengo 68 años y no me quieren emplear sino en mi familia para que lo siga sosteniendo. No, es decir, Esto no lo emplean, no, nadie. en las encuestas de hogares no hay ningún límite. La encuesta de hogares, lo que hacen en la encuesta de hogares es que es como se mide el empleo. Llegan a los hogares y le preguntan a las personas, bueno, usted está trabajando, no está trabajando, está empleado, está buscando, etc. Y van poniendo sí o no. Uno encuentra en las encuestas de hogares personas de 40 años que están desempleadas y que están buscando trabajo y no lo consiguen. Y que no van a conseguir. Y personas de 70 años que están trabajando. Entonces, ¿pero a dónde? No, pues, es decir, las encuestas muestran eso, que hay Eso es una fantasía. que ese tipo de personas, obviamente que el empleo va a disminuir a medida que aumenta la educación después de cierto tiempo. No es parte de este estudio,
pero como lo he visto en otros estudios, lo que hemos encontrado es que más o menos a partir de los 45, 50 años, las personas comienzan a salir del mercado laboral. Pero no es porque haya una regla, sino porque es la forma como funciona el mercado laboral. Ahora, si usted me dice que puede haber discriminación, etcétera, yo le digo, yo creo que sí, pero no se ha estudiado ese fenómeno con la suficiente profundidad. Y eso es un tema importante para los académicos de mirar. ¿Cómo le parece que cuando el hombre ha envejecido y ya conoce todo, ya se las sabe todas, entonces no hay empleo y llega el momento en que sabe todo, pero está próximo a viajar, o sea, a morirse? Sí. Entonces se pierden todos esos conocimientos, porque no hay aquí. Doctor Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su conferencia. La pregunta va relacionada más hacia la especialización dentro del mismo sector, toda vez que ustedes lo están mencionando en el sector agrícola. Las mujeres tienen un porcentaje menor de su parte laboral y los hombres un porcentaje mayor. Va ahorita la pregunta hacia si ustedes en el estudio tocaron, miraron, escudriñaron esa parte de especialización. Doy como ejemplo el sector florícola aquí en la sabana de Bogotá, por decir algo, que es algo industrial. Pero la mano de obra femenina es mucho más atractiva. Y en el café también. En el café también. La recolección de la cosecha. Correcto. Pero si nos desplazamos, y también por ejemplo si nos desplazamos al Valle del Cauca, los cultivos en los viñedos, sí, también las mujeres tienen una... Pero en la corte de la caña eso no son. Exactamente. No, yo sé. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta va es si a la centura, al llegar a esa parte que el señor nos está mencionando, la decadencia laboral, de pronto se puede establecer la especialización o más bien esa experiencia con la especialización de las dos juntas para que haya una muy buena ampliación en el mercado laboral, en el sector agrícola, por ejemplo. No, la respuesta es que no llegamos a ese nivel de profundidad. Por eso comencé haciendo la aclaración. Es como una primera reflexión. Para llegar a eso, pues yo creo que hay que tener información bastante fina y desagregada. Yo hice una revisión de la información que hay en el censo y desafortunadamente en lo que se ha publicado no encontré información que permita hacer ese tipo de análisis. En las encuestas de hogares, que son las que estoy haciendo esto, tampoco. Yo me imagino que ya para mirar ese tipo de cosas que son importantes, vamos a tener que ver si alguien financia algunas encuestas más especializadas o algunas investigaciones como más focalizadas en sectores económicos. Por ejemplo, el café. Sería buenísimo si la Federación de Cafeteros en algún momento quiere hacer un estudio sobre el mercado laboral en el sector cafetero. Y de todas maneras nosotros tenemos aquí en Colombia la parte cultural que afecta de una positiva o negativamente. Es un impacto bastante fuerte. Y en algunas regiones trabajan mucho más las mujeres sin tener en cuenta la parte de la especialización, la educación y esto. Es nada más una situación cultural. Por ejemplo, el caso de La Guajira, cuando hablamos de nuestras mujeres guayú, son ellas las que trabajan y los hombres no, por decir algo. Y ya te lo menciona, es decir, otra parte que lo debía mencionar antes y no lo mencioné. Hay muchas actividades que realizan las mujeres en la agricultura que no se cuentan como trabajo, pero sí son trabajo. Cocinan, pero también ordeñan la vaca, también reponen huevos, también cuidan la huerta, ese tipo de cosas. Van revolviendo todas las actividades, pero por ninguna de esas se les paga. Es la mano de obra más barata. Y cuando llegan los encuestadores del DANE les dicen, bueno, ¿y usted qué dice? No, eso es la del hogar. En las encuestas más recientes, por ejemplo ya en la del 2017, esta está hecha con el 2014, pero en la del 2017 ya hay información sobre las actividades de las personas
que no aparecen como participando del mercado laboral, lo que llaman los inactivos. Entonces les dicen, bueno, y usted ayudó a cuidar a los niños, usted ayudó en la granja, usted hizo esta cosa. Le hacen una serie de preguntas relacionadas más con el uso del tiempo que otra cosa, pero eso yo creo que nos va a permitir en una segunda vuelta, pues, habrá que volver a correr el modelo de todo el pero mirar algunas de esas cosas. Gracias. ¿Okay? A ver, sí. Yo creo que es muy útil. Yo no sé si el profesor de ciclismo Jorge Tenjo tenga que ver con usted. Creo que no. En lo genético. Ay, sí, usted sabe que uno no se mete en los secretos de familia. De los abuelos. Entonces, hay algo ahí sobre mis inquietudes. En general, yo siempre he estado adscrito al campo, emocionalmente y físicamente. Tuve la oportunidad de estar cerca de las grandes urbes desde niño, incluso pues, fui a Santiago de Chile cuando era niño y aprendí la historia de Chile primero que la de Colombia. Y he tenido como un paralelismo interesante. Cuando uno ve el afán, digamos, en términos de expectativa de las personas por tener un diploma de bachiller o un diploma universitario, está más adscrito al sentir de que no tuvieron la oportunidad los abuelos o los bisabuelos de hacerlo, más allá del ingreso que tengan las personas como tal, su nivel de pobreza, por así decirlo. Más allá de eso está como esa ilusión. Eso es como mi percibir, ¿no? Es decir, en el campo no se da el fenómeno de estudiar para ganar dinero. Puede que esté cambiando un poquito eso ahora. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Un poquito más de eso. ¿Cómo apoyo yo eso que estoy diciendo? Hace unos 15 años, tal vez 20, tuve la oportunidad de escuchar a un científico colombiano en la NASA, hablando en español, por la radio, diciendo cómo él en sus tiempos de descanso se venía aquí a las zonas de conflicto a llevarse los talentos especiales que encontraron fuera del país. Esa parte. Y la otra, a propósito de haber mencionado el ciclismo colombiano, eso que sucede aquí en nuestro país, como la mayoría de los muchachos de niños de origen rural, de extracción campesina, también el modus vivendi, el modus operandi, montan en bicicleta mañana y los grandes campeones que están saliendo ahora del semillero colombiano, que siempre ha existido, dan ese salto al ciclismo profesional y a ser personas respetables por su esfuerzo y famosas ya. Sí, eso es. Y por supuesto, millonarios. Pero eso es uno de cada 100.000. Es que uno en ese tipo de cosas ve los éxitos, pero no ve todos los que quedan por el camino. Pero en ningún otro país latinoamericano, a propósito, Colombia tiene el mejor ciclismo en América desde hace mucho tiempo, ningún otro país latinoamericano presenta esa característica del sector rural. ¿Por qué el ciclista tiene que ser del sector rural? ¿Quién dijo que esa era una ley? Hay excepciones, como Botero, muchacho acomodado más bien, pero entonces, país. Pero a ver si... Bueno, un poquito, paro ahí, porque para es un poco lo que yo quiero... Esos son los resultados de ese modelo. Pues obviamente estas son un par de tablas ahí que son un poco complicadas, no vamos a mirar así... no, estas son las descriptivas, perdón. Sigamos y hablamos un poquito más del modelo. Entonces les decía que lo que nosotros hicimos fue un modelo de capital humano que también las personas lo conocen como ecuaciones de Mincer, y esas ecuaciones lo que le permite a uno es encontrar un coeficiente que mide en promedio cuánto le aumenta el ingreso a las personas por cada año de educación adicional que consiguen. Y eso es lo que
nosotros llamamos rentabilidad de la educación. Los economistas financieros no les gusta eso porque ellos dicen la rentabilidad es otra cosa y hay que incluir costos, etcétera, pero en términos de los economistas del capital humano, eso es lo que llaman rentabilidad de la educación. Y es una buena medida para ver qué tan útil es invertir, entre comillas, en educación. El problema es que esas son medidas promedio, y los promedios pues tienen sus desventajas también. Nos dice, en promedio, si las personas estudian un año más, ¿en cuánto les van a aumentar el ingreso? En promedio, y a unos les aumenta más que eso y a otros menos que eso. Y para saber qué tan diferentes son esas posibilidades para los diferentes tipos de personas, pues hicimos lo que llamamos los economistas unas ecuaciones cuantílicas, que lo que tienen es más o menos igual que la educación de Minsky, pero le permiten a uno mirar ya no el promedio, sino diferentes niveles de ingresos, ingresos más bajitos, los ingresos medios, los ingresos más altos. Y los resultados que yo les voy a presentar fundamentalmente son de los dos tipos. Uno, que nos dicen cuáles son los promedios, y otros, cómo se diferencian esos promedios. Y lo que yo les voy a presentar son, bueno, primero, ingresos pues con correcciones de selectividad. Yo no me voy a poner a meter los que no están corregidos, o sea, los más robustos desde el punto de vista metodológico, unos resultados específicos para el sector rural en general, otros resultados donde separamos la agricultura de las actividades no agrícolas, y en todos los casos tenemos estimativos para hombres, mujeres y total. Entonces, esos son más o menos los resultados que les voy a presentar a continuación. Bueno, aquí están el resumen de esos resultados, pero vamos a mirar uno por uno como en mayor detalle, de una manera un poquito más entendible. En la parte de arriba tenemos los promedios, en la parte de abajo tenemos esos resultados que les dije por niveles de ingreso. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Estos son los promedios. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las barritas azules son los hombres, las barritas aquí como cafecitas o beige, lo que sea, son las mujeres, y las grises es el total. Y aquí tenemos el sector rural, la agricultura, y aquí el resto de sectores. Y para comparar, simplemente puse resultados de otro estudio del sector urbano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Llamamos los retornos en la educación. Si miramos el sector urbano también para el año 94, que es el año en que hicimos para el año en que hicimos estas estimaciones, más o menos los retornos a la educación eran de 10%. Es decir, en promedio en el sector urbano, un año adicional de educación le aumentaba los ingresos a las personas en más o menos un 10%. Eso es lo que se ha estimado y son resultados bastante robustos porque, aunque son resultados míos, otros investigadores han encontrado resultados relativamente similares en el sector urbano. En el sector rural, como les dije al principio, casi no hay nada. Entonces, estos son como aportes que estamos haciendo en ese sentido. ¿Qué encontramos en general? En general, pues, lo primero que encontramos es que la educación es más rentable para las mujeres que para los hombres. Por ejemplo, en el sector rural en total, un año adicional de educación le aumenta los ingresos a los hombres en 5.6%, a las mujeres en 8.9%. Le rinde más o es más rentable para las mujeres estudiar que para los hombres, ¿cierto? En la agricultura, los retornos son más bajitos que en el promedio y mucho más bajitos que fuera de la agricultura. Es decir, la educación en la agricultura, como usted decía, no es tan rentable. La rentabilidad es muy bajita. Por ejemplo, para un hombre, un año adicional de educación en la agricultura no le reporta sino 2.3% más de ingreso, ¿cierto?
Para las mujeres alcanza algo más respetable, el 6%, pero de todas maneras muy bajito si uno compara con el sector rural. Fuera de la agricultura, pues para los hombres sigue siendo muy bajito, pero para las mujeres ya se hace mucho más rentable. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos nosotros acá? Que por lo menos en este estudio, la educación es mucho menos rentable en el sector rural en general que en el sector urbano. Y que especialmente es poco rentable en la agricultura. Es un poquito más rentable en los sectores diferentes a los de la agricultura. Bueno, si uno fuera a mirar por cuartiles, ¿qué es lo que nosotros llamamos cuartiles aquí? El primer cuartil es el 25% de menores ingresos, el segundo cuartil, que es la línea gris, es el 50% de menores ingresos, y la línea verde es el tercer cuartil, que es el 75% de menores ingresos. Y lo que uno ve es que esos retornos a la educación van subiendo con el cuartil. Aquí estamos hablando del total del sector rural. O sea, que la educación es más rentable para los que más plata tienen, fundamentalmente. ¿Cierto? Las personas de ingresos altos encuentran que la educación es más rentable, de todas maneras no es que sea tan alta, es 8%, pero para los del cuartil más bajito es apenas 5%, tienen menos ingresos, menos rentable la educación. Esos promedios que vimos en la gráfica anterior, realmente estos promedios tiene uno que tenerlos, que mirarlos con un poquito más de cuidado, porque realmente lo que estamos diciendo aquí es que la rentabilidad de la educación aumenta con el nivel de ingresos de las personas, y eso tiene una implicación para política social importante. Eso quiere decir que por lo menos en este momento los retornos a la educación lo que hacen es perpetuar las diferencias de ingresos entre grupos laborales. ¿Okay? Si miramos a la agricultura, pues encontramos lo mismo que antes. Es decir, es cierto, tenemos la escalerita, o sea, los pobres se benefician menos de la educación que los más ricos, pero de todas maneras en la agricultura en general todos son más bajitos que en total, y que fuera de la agricultura. Es decir, fuera de la agricultura sigue siendo cierto que los más ricos se benefician más que los más pobres, pero ya los retornos son más altos que ¿okay? Ahora, nosotros podríamos hacer esto también para cada sector. Entonces aquí miramos los retornos por cuartil en el sector agrícola y los retornos en el sector rural no agrícola, y en general, ya vamos a mirar los detalles, en general estas barras son más altas que estas. Luego, en general, los retornos son mayores fuera de la agricultura, ¿cierto? La escalerita más o menos se mantiene, y eso quiere decir que los más ricos se benefician más que los más pobres de la educación. A los hombres les va peor que a las mujeres, y especialmente en el sector rural no agrícola. Aquí hay en los dos primeros cuartiles, es decir, en el 50% más pobre, fuera de la agricultura, la educación tiene muy poca rentabilidad. Aquí aparece como cero por la escala que estamos usando. Es cerquítica al 1%, es decir, es una rentabilidad muy bajita. Okay. Ahora, brechas de género. ¿Qué es lo que encontramos entre hombres y mujeres? Bueno, lo que encontramos entre hombres y mujeres también, cuando miramos nosotros bueno, los promedios y las ecuaciones cuantitativas. Los promedios son la barra azul, y ¿qué es lo que encontramos? Pues que hay en general una brecha de género que es como de 26% a favor de los hombres en el sector rural en general, que esa brecha es más bajita en la agricultura y más alta fuera de la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que las brechas de género no necesariamente implican discriminación. Eso es un debate muy largo y no vamos a entrar
pero fundamentalmente hay un poquito más de igualdad entre los salarios de hombres y mujeres en la agricultura que fuera de la agricultura. Pero ya vimos que fuera de la agricultura la educación es más rentable, ¿cierto? Si las miramos por cuartiles, entonces la línea anaranjada es el cuartil más bajito, la gris el siguiente y la amarilla de ingresos más altos, y lo que encontramos es que las diferencias por género van disminuyendo a medida que aumentan los ingresos de las personas. Es decir, las diferencias menores se encuentran en los ingresos más altos y las diferencias mayores se encuentran en los ingresos más bajitos. En la agricultura también sucede eso, y fuera de la agricultura también. Entonces, la historia es más o menos la misma para todos los sectores, ¿cierto? Más altos los ingresos, menor los retornos a la educación y mayores las brechas de género, y entre más altos los ingresos, mayores los retornos a la educación y menores las brechas de género. Bueno, y estas son fundamentalmente las conclusiones que nosotros podemos sacar de acá. Y no son muchas conclusiones, pero yo creo que son importantes y le dan a uno alguna idea de, por lo menos, algunos aspectos generales del mercado laboral en el sector rural, que hasta donde yo entiendo no habían sido por el momento documentadas con estudios más o menos técnicos como el que nosotros presentamos acá. Entonces, que hay un alto grado de segmentación de las mujeres fuera de la agricultura y los hombres en la agricultura, que los retornos a la educación rural son muy bajitos en general en comparación con el sector urbano. Es decir, el sector urbano se beneficia más de la educación que el sector rural, que hay diferencias importantes por género, que son menos en la agricultura, mayores, etc. Y que esas diferencias por género disminuyen con el nivel de ingreso. Y bueno, esas son las conclusiones. A mí me gustaría que, si ustedes están de acuerdo, pues que habláramos un poquito de todas estas implicaciones, porque eso ya implica ver qué se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer política para el sector rural, en los conflictos, en este tipo de cosas, ¿qué papel puede jugar la educación dentro de esa política? Dados por resultados, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para hacer más rentable la educación en el sector rural? Es muy bajita, ¿no? La rentabilidad es muy bajita, la educación beneficia poco a la gente. Las políticas educativas, ¿cómo afectan las diferencias de género en el sector rural? Yo creo que esas son preguntas que me gustaría que discutiéramos, si ustedes están de acuerdo, y otras también. Con respecto a eso, yo veo que, es decir, en los sectores mejor dicho, en el cuartil de más bajos ingresos, es donde la educación presenta unos retornos muy bajos, ¿cierto? Pero seguramente debe haber como una especie de muro, hasta donde llega cierta dinámica de los ingresos, pero ahí debe haber un salto grande, es decir, una persona que tiene primero de primaria y una que tiene quinto, pues no creo que el aporte marginal de cada año de esos de educación sea mucho, entre primero de primaria y quinto de primaria. Sin embargo, el aporte de los años de universidad, esos 5 años de universidad, ya el salto tiene que ser grande. Tiene que haber un salto fuerte ahí si uno mide eso, con seguridad debe estar si uno ve los datos. Entonces la cuestión es como que aclarar, diría yo, cuando se vea que ese aporte marginal es tan bajo en los sectores de bajos ingresos, aclarar que de pronto es por esa razón, ¿cierto? Porque si no, podría, pues no sé, algún creativo decir, no, pues si eso no está aportando nada, pues simplemente no invirtamos en educación porque eso no está aportando nada en los bajos ingresos. Entonces habría que hacer esa aclaración que es esa cuestión. Seguramente en la educación superior el aporte marginal debe ser mucho mayor que en la educación primaria. Sí, yo creo que ese es un punto muy bueno. Pues hay técnicas
para medir eso. Nosotros no las usamos porque pues, estamos trabajando con ese tipo de cosas. Es decir, eso es como, digamos, el segundo paper, el siguiente paper que habrá que escribir, que es tratar de usar otras técnicas en la que ya los retornos a la educación cambien con los niveles de educación, porque aquí no cambian con los niveles de educación, cambian con los niveles de ingreso, pero no con los niveles de educación. Y hay técnicas que permiten hacer eso, pero pues en este paper no lo hicimos. Y tiene toda la razón, puede ser importante. Gracias, doctor. Tengo una pregunta. Ustedes los estudios que realizaron tuvieron en cuenta factores como el clima y el uso de maquinaria para... No, es decir, el clima no lo tuvimos en cuenta. Porque, Y ese es un punto, el punto de la maquinaria. Es un punto muy importante. Y si alguien me pregunta a mí, lo que pasa es que no tengo la evidencia para probarlo, pero si alguien me pregunta a mí por qué son tan bajitos los retornos a la educación en la agricultura, yo creo que son porque faltan factores productivos complementarios, y yo diría tierra y maquinaria o capital. El ingreso en la agricultura no depende solamente de la educación, aunque puede ser muy importante, también depende de otros factores productivos. Desafortunadamente, la encuesta de hogares no tiene esa información. El censo sí tiene esa información, pero no se puede cruzar con las encuestas de hogares. Entonces, tenemos un problema ahí que no... Hay que hacer una encuesta de hogares específicamente diseñada para el sector rural. Y eso, quién sabe cuándo se podrá hacer, pero yo creo que está haciendo mucha falta. Porque ese tipo de preguntas, clima, por ejemplo, maquinaria, tierra, yo creo que son cosas muy importantes para poder explicar los ingresos. Pero si a mí me preguntan, yo diría que una parte de la explicación de por qué los retornos a la educación son tan bajitos en la agricultura específicamente es porque los trabajadores no tienen factores complementarios que les permitan aumentar sus ingresos. ¿El conocimiento tradicional lo tuvieron en cuenta en el estudio? ¿Conocimiento tradicional? En No. cuanto a semillas, No. los cosas. Desafortunadamente no hay información sobre Porque eso. hay un conocimiento. Sí, no, claro. Pero no, es decir, por eso más les decía, les decía al principio, sí, entonces cualifiquemos un poquito, estamos hablando de educación formal, la de las escuelas, por eso le hablaba de los problemas de medición de los años de educación. Es decir, no tenemos aquí ninguna medida de otro tipo de educación, otro tipo de conocimiento, como el que usted menciona, el tradicional, porque la encuesta no lo pregunta. Entonces, si no lo pregunta, pues no lo tenemos. Ahora, yo no digo que no sea importante, pero no, desafortunadamente no tenemos esa información. El manejo de los climas, el aire. Sí, La primera pregunta que tienes ahí, ¿es la educación que reciben los niños del campo la misma que se necesita para los niños de la ciudad? ¿Es en temas de política? ¿Debería haber un cambio de educación, no sé, con temas distintos, con habilidades? sí, eso es cierto, pero pues, con estos programas de escuela nueva y este tipo de cosas, el tipo de educación pues difiere un poquito. ¿A tu manera de ver el deber ser debería continuarse con ese mismo tipo de escuela o...? Un niño de 10 años. No, yo creo que la educación para el sector rural tiene que tener, hacer énfasis en los aspectos que son importantes. Pero fíjese que, ya que menciona eso, Elizabeth, ¿se acuerda del debate que hubo en la Tadeo ya hace como año y medio cuando estuvo James Robbins y no sé, ¿cómo se llama? Ocampo y James Robinson
lo que decía precisamente es, yo no digo que yo estoy de acuerdo, pero un punto muy fuerte, lo que decía, eduquen a las personas, no para que se queden en el campo, para que se vengan a las ciudades a conseguir empleos buenos. Eso era lo que él decía, esa es la propuesta de él, ¿cierto? Ahora, uno puede estar en desacuerdo, lo que sea, pero es una posición bien interesante. ¿Sí? Pero el oficio del campo es diferente al de la ciudad. ¿Ah? El oficio del campo es diferente al de la ciudad. ¿Los qué, perdón? El oficio en el campo es diferente al Sí, no, pero lo que él dice es, olvídense, Inglaterra se olvidó del campo y se dedicó fue a permitir que las personas se fueran para las ciudades a trabajar en el Yo tenía una o sea, máquina. en Colombia podemos acelerar eso con un nivel de educación o con una educación más dirigida a eso. Que por aquí hay una Gracias. El papel entonces de la educación de la solidaridad y de la economía solidaria como factor determinante en la adquisición de tierra y de medios de producción que permita una mayor rentabilidad para el campesino. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta es que si eso ahí se puede reflejar, si se puede deducir desde ese estudio esa necesidad, como lo plantea la pregunta 1. Pero no lo he entendido muy bien. ¿Cuál es su sugerencia entonces? No, la pregunta es que si del estudio que ustedes hicieron se puede encontrar ese factor, si esos datos que tienen nos pueden llevar hacia la economía solidaria, a propósito que es de la propuesta que hoy hace uno de los candidatos presidenciales. Yo creo que si uno de los factores que limitan los ingresos en la agricultura, recuerde que es que el sector rural es muy heterogéneo, nosotros tendemos a identificar el sector rural con la agricultura y en los datos que vimos que más o menos la mitad de la población del sector rural está fuera de la agricultura. Pero en la agricultura, si uno de los problemas es la falta de recursos complementarios, factores complementarios, y la agricultura cooperativa, etcétera, sirve para solucionar eso, pues yo creo que eso ayudaría a mejorar los ingresos de las personas también y mejorar la rentabilidad de la educación. Yo creo que sí. Dos asuntos. Primero tiene que ver con qué tan sensibles son tus resultados frente al desempeño del sector en el año que lo estudias. El sector agro tiene solo un año. No sé cuál es. 2014. Es una. Y dos, es como una alerta, si crees que sería prudente alentar a los hacedores de políticas públicas en el sector de la educación sobre parte de los hallazgos, sobre la lectura que uno hace de este hallazgo, y es como los retornos a la educación son bajos en términos financieros. No deberíamos no preocuparnos por eso, porque hay otro tipo de retorno, digamos, social, economista, que habría que tenerlo muy en cuenta y que va un poco en línea con el comentario de la persona que se Pues con respecto a lo primero, lo que tenemos que hacer, la única forma de contestar esa pregunta es hacer el mismo estudio, pero en otro año, en condiciones económicas un poquito diferentes. Por ejemplo, yo creo que una vez termine de pronto ya con el 2017 se podría hacer algunos estudios porque la agricultura tuvo un crecimiento relativamente bueno en el 2017, mucho más que en el 2014. Y miramos a ver si los resultados cambian de manera importante o no. Entonces, esa sería la forma de contestar esa pregunta, pero en este momento la respuesta yo no la tengo. Y la otra es de los retornos sociales. Sí, el problema de esto es que en cierta manera aquí nosotros estamos suponiendo que los retornos privados y sociales son similares o son muy cercanos, porque aquí no estamos descontando impuestos al ingreso ni nada de estas cosas. Entonces, pero no estamos incluyendo
todo tipo de externalidades que la agricultura tiene. Entonces, es como una mezcla, no son exactamente retornos privados, tampoco son retornos sociales, porque no incluyen las externalidades. Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios que se han hecho, no tanto para Colombia, que yo no conozco, desde hace tiempo no se han hecho muchos estudios, pero sí para otros países que muestran que la educación es un factor muy importante para mejorar la habilidad que tienen los trabajadores del campo para adoptar nuevas tecnologías, hacer innovaciones, todo ese tipo de cosas. Que las personas con mayor educación hacen esa adopción mucho más rápido que las personas con bajo nivel de educación. Entonces, por ese lado pueden haber una serie de cosas que no estamos captando acá porque pues, es una cosa muy limitada, dada los datos disponibles. Sí. Sí, yo quería preguntarle si dentro de todos los estudios y las experiencias que se han tenido, ¿hay alguna estimación, cálculo de más bien cuál es la tasa de migración que genera hacer una educación en el sector rural para que esas personas migren a las ciudades una vez capacitadas y no, porque es lo que no se hace, que se eduquen para que las personas se queden, inclusive que los citadinos volvamos al campo y que precisamente haya un desarrollo, porque allí habría tres sectores que es el comercial, el agroindustrial y el tradicional. Entonces uno vería a dónde enfoco yo la educación y a cuál sector. Iría al tradicional para que esos tradicionales, que son además aparceros y finqueros pequeños, no de cultivos comerciales porque los tiene la gran industria y las grandes extensiones de tierra. Entonces, ¿a dónde estaría yo capacitando o educando mejor? ¿Y cuál es el objetivo? Porque, claro, cuando voy a medir rentabilidad y retorno, tal vez socialmente implique que yo tengo más campesinos o habitantes rurales capacitados, pero que en el mediano plazo y en el largo, todas esas personas vengan, incluso si los capacité técnicamente o tecnológicamente, vengan aquí a buscar universidad y van a las ciudades, a las capitales más desarrolladas. Luego se cumpliría lo que dijo el técnico, dijo James Robinson. Capacito para que se vaya a la ciudad a ganar mejor. Y no capacito en la ciudad para que retorne al campo y haga que el campo sea más rentable, sea más productivo y entonces tengamos más cobertura. Entonces, pues, a ver, usted me pregunta si hay estimativos, yo no los conozco, ni intentamos hacerlos, pero sí le cuento un poquito los debates que hubo en algunas de las comisiones técnicas de la misión rural. Una de las razones por las cuales la misión rural escogió esta definición más amplia de ruralidad tiene que ver con el argumento que usted acaba de dar. Lo que se decía es, vea, muchas personas con no muy baja educación, pero educación mediana, probablemente no viven en sus fincas, viven en los pueblitos cercanos a sus fincas y van a la finca a trabajar, o desde ahí la manejan, o lo que sea. Si excluimos esas ciudades pequeñas, entonces estamos perdiendo una buena parte de los productores del campo. Ese era un argumento para hacer una definición de ruralidad un poco más amplia que la que tiene en este momento el DANE en las encuestas rurales. Ahora, sí, muchas veces se argumenta que si educamos a la gente del campo, lo que pasa es que se va del campo, que de todas maneras ahí van a quedar los que tienen baja educación.
eso es probable, pero pues el estudio nuestro no va a responder esa pregunta. Eso es probable si no tienen factores complementarios, si no tienen tierra, si no tienen capital. Si la tienen, a lo mejor no se van, pero yo no sé. Yo creo que nadie lo sabe. Lo que yo vería es que no hay una estrategia, no hay un objetivo claro, un plan de que yo voy a ir a educar para retener o para incluso llevar más gente a que produzca allí en el campo y que el sector rural sea robustecido y sea más dinámico y más equilibrado. Pero ese es el debate. ¿Cuántos años lleva ese debate? De los años 60 tal vez, Claro. cuando se acuerdan de, pues ustedes están muy jóvenes, pero los que no son tan jóvenes se acordarán del debate de Operación Colombia, de Locklin Kerry, La misión y toda la misión, todos esos que decía, bueno, Carlos Lleras decía, hagamos reforma agraria para tener la gente en el campo. Locklin Kerry decía, no, hagamos industria y generemos empleo en la ciudad para que la gente se vaya hacia las ciudades. Y eso viene de los años 60, 70. Desde entonces hemos venido debatiendo eso y yo creo que todavía no tenemos claridad sobre qué es lo que hay que hacer. Pero hay que mirar el papel del SENA también, que en lugar de enseñarle al campesino a cultivar, le está enseñando a peluquear. Pero fíjese que... A que ponga un salón de belleza. Es decir, yo sí quiero enfatizar un poquito esto. Yo sí quiero enfatizar este cuadro porque pues, cuando yo lo vi por primera vez, pues realmente me impactó. En el sector acá, es decir, comparemos la agricultura, no importa si es la definición del llano o lo que sea, con el sector no agrícola. El sector no agrícola es más de la mitad del sector rural. Nosotros hemos estado haciendo, o tratando, o hablando por lo menos, de hacer política para la agricultura. Pero es que más de la mitad de la gente del sector rural está fuera de la agricultura. Pero, ¿cuáles son esas labores que hacen? ¿Ah? ¿Cuáles son las labores que hace ese sector? Que hacen, están en todos estos sectores de acá. Industria, pues eso es una artesanía o lo que sea, servicios de electricidad, construcción, comercio pequeño, transporte, tanto camionero que hay, tanta gente que ¿sí? Inmobiliario, administración pública. Es decir, hay muchas actividades no agrícolas en el sector rural. Entonces, si me dicen del SENA les está enseñando a peluquear, pues claro, vea que en el sector de servicios sociales hay un montón de gente. Es decir, 300 y pico mil según la medida vieja y 650.000 según la medida nueva. Y yo creo que una de las cosas que a mí me parece importante de lo que hemos hecho es por lo menos llamar la atención sobre el hecho de que el sector rural no es solo campo. Es importante, la agricultura es importante, pero en términos de población, muy importante la gente, más o menos la mitad de la gente está en actividades diferentes a la agrícola. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace política para el sector rural. Pues con respecto a eso que dijo James Robinson, pues a mí me parece bastante pertinente lo que él dice y contextualizándolo un poco, porque él en algo que escribió, no me acuerdo en qué revista fue, él decía que pues, la cuestión del problema de la tierra en Colombia que ha generado pues tanto conflicto y que pues, ha sido como de cierta manera un generador de violencia desde hace muchos años. Entonces, de cierta manera lo ponía como una situación extrema, es decir, existe una serie de gente que le gusta acumular potrero y no lo van a soltar, es decir, ellos no van a ceder eso, ¿sí? Es decir, no sé en ese momento la palabra reforma agraria como siente en ciertos sectores, pero hay gente que acumula potrero y no lo va a soltar, prefieren hacerse matar antes de soltarlo. Entonces lo que propone Robinson es, vea, ya déjense de matar por ese potrero, dejen a los que acumulan potrero, que acumulen, y los que no tenemos tierra,
como yo, por ejemplo, no tengo esa tierra que tengo en las uñas. Entonces, más bien armemos unas actividades que generen ingresos que vayan por otro lado, bien sea la industria, los servicios, lo que sea, pero de cierta manera es como poner ese escenario extremo de que los que tienen la tierra no la van a soltar y los que no tenemos vamos a tener que ganarnos la vida de otra forma. ¿Sí? Pero ¿se acuerda de la respuesta que le dio José Antonio Campo? Digo, eso en Inglaterra funcionó, porque tenían todas las colonias en América donde podían mandar toda esa gente, ¿sí? No conseguían tierra, bájase y colonicen allá. O sea, la reforma agraria ellos la hicieron, pero no en Inglaterra, sino en Estados Unidos y en Canadá, por esas cuestiones, o en Australia. Esa fue la respuesta que le dio José Antonio. Aquí no tenemos para dónde mandar esa gente. Entonces, ese es el debate, ese es el gran debate. Lo que pasa es que nos olvidamos de ese debate, pero hace muchos años que venimos esporádicamente hablando de eso, qué vamos a hacer. Y ahora, con todo lo que ha pasado, la paz, todas esas cuestiones, se volvió a poner de actualidad esa gran pregunta, ¿no? Mi abuelo materno fue mayor del ejército y hasta ahí llegó porque escribió un libro, la obra revolucionaria del ejército, que le costó la carrera. Cómo los muchachos se venían del campo aquí a la ciudad y se quedaban por aquí, se adquirían bienes y cosas, lo que se sigue viendo. Pero en esa época, hace 50 años, 60 años, era una bomba hecha porque era una sociedad todavía pacata, muy parroquial, y lo que se decía era verdad. Bueno, me dijeron que a las 7 tenemos que terminar. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar estas cosas y muchas